Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. No. Marcharé con Jesús por la senda de la luz, la victoria con Cristo a ganar. Marcharé sin temor, inflamado de valor, y por siempre su nombre a ensalzar. Es el vencedor, Jesús el Salvador, incomparable y sin par. Con el capitán vamos a triunfar, la victoria con Cristo a ganar. La victoria con Cristo a ganar. Una vez más, marcharé. ¡Aleluya! Con el capitán, con él vamos a triunfar. ¡Aleluya! Marcharé con Jesús por la senda de la luz, la victoria con Cristo a ganar. Es el vencedor. ¡Aleluya! Con él vamos a vencer. Él nos guiará. Él nos dará la victoria. Con Cristo, la victoria con Cristo a ganar. Marcharé con Jesús. ¡Aleluya! Solo Dios da la victoria. Ese Cristo resucitado, no el Cristo histórico. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Una vez más, marcharé con Jesús por la senda de la luz, la victoria con Cristo a ganar. Marcharé sin temor. ¡Es el vencedor! Incomparable y sin par. Con el capitán vamos a triunfar, la victoria con Cristo a ganar. La victoria con Cristo a ganar. ¡Aleluya! Solo el cristiano tiene la experiencia con el Cristo resucitado. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús.
Dios les bendiga, hermanos y hermanas. El Señor me les bendiga. Quiero compartir un pequeño testimonio con ustedes. Primeramente quiero darle gracias al Señor por darme la fuerza, la fortaleza de estar aquí. Gracias por todo lo que Él ha hecho por mí. Estoy muy agradecida con el Señor por tanto, por lo que ha hecho por mí todo, y cómo Él está con nosotros, viendo sus maravillas. Él está, como dice su palabra, Él está estaría con nosotros y en nosotros hasta el fin del mundo. Y para contarle el pequeño testimonio de que como el Señor se hace, así como Él promete en su palabra que está con nosotros y en nosotros hasta el fin del mundo, bueno, Él también se hace visible. El Señor me permitió a mí, a través de una hermana, yo le di un abrazo a una hermana, y a través de esa hermana yo vi en ella una blancura, la blancura del Señor Jesucristo, una limpieza total, muy linda esa limpieza que yo vi en esa hermana. Bueno, yo me fui a mi casa pensando, meditando en las cosas, en lo que vi, lo que el Señor me mostró a través de esa hermana. Y yo empecé a pedirle al Señor que yo quería de eso, que tenía esa hermana. O sea, yo quería eso. Entonces el Señor, clamándole al Señor ahí, pidiéndole, el Señor ahí en el altar un día me dijo que si yo lo quería. Yo le dije que sí. Bueno, a través de eso, el Señor siento que Él me va, me va llevando a eso, me va llevando a eso que esa hermana estuvo. Y no es fácil, y es como también yo meditaba y pensaba en la hermana, yo decía, esa hermana para poder tener esa limpieza que tiene, que el Señor le ha dado, esa blancura del Señor, para ella no es fácil. Yo me imagino la batalla que tuvo que pasar, luchas, pruebas. Y ahora yo estoy probando, en verdad, lo que esa hermana, yo se lo pedí al Señor y el Señor en verdad el Señor me lo está dando. Voy en camino en eso, yo sé que el Señor me lo está dando. Y bueno, ahora yo entiendo por todo lo que pasó esa hermana para poder estar allá donde el Señor la tiene, ahí en esa perfección, porque esa hermana, ella tiene la blancura del Señor. Entonces yo pedí a pedirle al Señor eso, y él a través de me está dando eso, pero eso requiere morir totalmente a este mundo. Tenemos que dejar todo. El Señor está demandando de mí dejar todo, lo mínimo, dejar lo mínima cosita, dejarla. Y bueno, yo quería compartir este testimonio con ustedes porque para mí fue algo muy hermoso, muy grande, lo que yo vi a través de esa hermana. Y bueno, yo empecé a pedirle al Señor porque yo lo quiero, no lo quería, lo quiero, y yo sé que el Señor me va perfeccionando. Y bueno, y agradecida con mi Señor por todo, y contarle todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Muy agradecida, vuelvo a decir, porque el Señor ha hecho desde que yo acepté al Señor. Voy para 3 años aceptando al Señor. El Señor ha estado conmigo ahí siempre. Y a mí me dicen que si, o sea, me han preguntado, ¿no? Usted como que no tiene lucha, ni prueba, ni ha pasado por dolor. Claro que sí. Lo que pasa es que todo cristiano tenemos pruebas y luchas. Lo que pasa es que no podemos andar quejándonos. Pruebas y luchas son necesarias porque tienen que venir. Pero claro que todas las tenemos, pero el Señor no quiere que nos estemos quejando. Eso tienen que venir y tenemos que... ¿Y con quién lo vamos a contar? A Él en el altar, y contarle lo que nos ha pasado, pero no tenemos que andar demostrando que andamos en pruebas y luchas. Al Señor no le agrada eso. Bueno, y agradecida con el Señor nuevamente, y adelante, hermanos y hermanas, porque yo sé que vamos a llegar al final con luchas y pruebas, pero esta batalla está ganada, yo lo sé, y por la gracia del Señor, y pidiéndole al Señor que nos dé fuerza y fortaleza para que sigamos adelante.
Y como también estaba leyendo el libro de los sellos, ahí el Señor revela a través de eso, nos revela que estamos en un tiempo que tenemos que estar clamando, pidiendo misericordia, porque ya este tiempo no es más. No, en verdad no es más. Por la gracia y la misericordia de Dios lo sabemos que este tiempo no es más. Y también estaba leyendo un mensaje donde dice que corran, hermano, corran, porque ya, y es verdad, ya estamos en el tiempo de que, y leí una parte también donde dice que nosotros no podemos perder el paso de pedir aquel anhelo de tener un anhelo en nuestro corazón, de avanzar, de seguir adelante, de llorar con gemido, desear ver al Señor, porque ese es mi deseo, ver al Señor. Yo siempre le digo al Señor que ponga ese deseo en nuestros corazones de verlo a Él. Y bueno, y ahí estamos luchando. Yo tengo mucha lucha por eso, porque como el enemigo ha querido de verdad quitarle esas cosas que el Señor le ha dado a uno, y ese deseo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para avanzar, para seguir adelante. Y esa es una batalla fuerte, pero esa está ganada. Satanás está vencido, el Señor lo venció allá en la cruz del Calvario, y sigamos adelante, hermanos y hermanas, que vamos a llegar, la victoria es nuestra. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Un cambio en el corazón, parte 2. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenezer desde Barquisimeto, Venezuela. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que de tarde a tarde están allí en sintonía oyendo la voz de Dios. Sabemos que Dios, en su gran misericordia, en su gran amor para con el ser humano, está siempre atento y llevando palabra continuamente en todo alrededor del mundo para que usted y yo podamos ser edificados, y aquellos que no han oído la voz de Dios, que por primera vez están captando esa voz de Dios, quiere que usted también sea salvo. Por eso Dios está buscándose esa última simiente, porque sabemos el tiempo que estamos viviendo, el tiempo peligroso, tiempos malos. Por eso Dios, en su grande amor y su gran bondad para con el ser humano, está llamando: vuelvan a mí, vuelvan, porque es el llamado continuamente. Volver a la senda antigua, donde Dios nunca quiso que el hombre saliera debajo de sus alas, porque allí sobre sus alas, bajo sus alas estábamos seguros. Pero vemos que el hombre buscó su propio camino, se apartó, creyendo que se la estaba ganando toda, o estaba ganándose el mundo, podemos decirlo así. Pero vemos que el camino que el hombre busca son caminos de muerte. Creen que son caminos buenos, supuestamente. La Biblia dice que hay caminos que para el hombre le parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. Y eso fue lamentablemente lo que le pasó al ser humano. Se buscó sus propios caminos, quiso hacer su propia senda, y allí fue donde cayó en transgresión y le falló al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra, que es el que nos hizo, y no lo hicimos nosotros mismos. Por eso es que Dios entonces, en su bondad, en su amor, quiere entonces restaurar nuevamente la condición caída el cual el hombre cayó. Pero vemos que Satanás, como es el pervertidor de la palabra, en el día de hoy hay confusión continuamente en diferentes lugares de este mundo. El hombre corre de allá para acá y de aquí para allá porque no consigue el lugar, no consigue la senda que Dios le ha trazado. Pero hay una verdad, hay una senda que Dios trazó y Dios te la quiere mostrar en el día de hoy. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dios es grande y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Pero Él dice: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Por eso Dios quiere que usted sea oidor de la palabra y hacedor de la misma. ¿Por qué causa? Que haga y busque la presencia de Dios. Dios se acuerda que somos polvo. Él sabe que en nosotros hay debilidades como seres humanos, pero Él está allí para ayudarte. Él está allí para fortalecerte. Él está allí para extenderte la mano y levantarte de la condición te encuentras caído. Vea usted entonces, sea
oyendo y poniendo atención, presto para oír la palabra de Dios. No oidor olvidadizo, sino hacedor. Por eso, amado hermano, ese gran de Dios, ese gran Dios que estamos mostrando, que estamos dándole a conocer, su nombre se llama Jesucristo, porque no hay nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Usted no puede buscar a ser salvo por sí mismo. No, jamás podría ser salvo por usted mismo porque es gracia de Dios. Usted y yo no hicimos nada para ser salvos. Usted y yo no podemos hacer nada para que nosotros podamos ir al cielo. No, cada quien quiere ir al cielo. Usted le pregunta a cualquier persona, ¿crees en Dios? Y enseguida le va a decir que sí. No le va a decir que va a creer en el diablo. No, yo creo en Dios. Y si te mueres, ¿para dónde vas? Para el cielo. No va a decir que vas para el infierno. ¿Entiendes? Pero por eso hay que saber entonces, porque Dios trazó un camino, trazó una senda al cual tenemos entonces que buscar y obedecer para poder llegar entonces a la presencia de Dios. Por eso es el ministerio que Dios ha entregado a estos tiempos al hombre, el ministerio de la reconciliación, para traer el hombre pecador a Dios, llevarlo a esa senda para que Dios entonces pueda obrar en el hombre allí en el corazón. Por eso, amados hermanos, es un privilegio nuevamente que Dios nos permite que por su grande amor nos trae a este lugar a traer el mensaje, esa palabra, ese evangelio eterno de Jesucristo, que es para que usted entonces pueda entender y saber que Dios lo ama, Dios te quiere salvar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso, amados hermanos, oiga entonces el mensaje. La palabra de Dios dice que la Biblia, allí en la Biblia dice que el evangelio es la palabra viva, eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Que Él te quiere alcanzar a ti, donde quiera que tú te encuentres. No te puedes esconder de la palabra de Dios, porque en un momento a otro, en lo que usted menos espera, Dios te vas a encontrar con Dios y no sabes a qué hora ni cómo te vas a encontrar con Dios, pero aquel día que te encuentres con Él, ahí vas a tener que rendir cuentas a ese Creador, porque no hay nada oculto que se pueda, o sea, no hay cosa creada que delante de la presencia de Dios que se pueda entonces esconder. ¿Por qué? Porque todas las cosas están desnudas y abiertas al cual tenemos que dar cuenta. Así que Dios en su grande amor te quiere mostrar la senda que tú tienes que caminar. Ese camino estrecho, ese camino que es pedregoso, pero Dios al final te dará la corona de vida. Así que, amados hermanos, amigos, que me escuchas en esta hora, qué glorioso es saber y entender el propósito de Dios. Dios te quiere salvar. Dios te quiere ayudar en todas las cosas, pero tienes que primero que prestar atención, oír, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Por eso es el mensaje que estamos trayendo el evangelio continuamente desde este lugar para usted que está alrededor del mundo. No importa dónde se encuentre, en la Patagonia, esos mensajes van a llegar allá, en cualquier rincón de este mundo. ¿Por qué causa? Dios dijo, y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ve? Entonces, en diferentes lugares, a toda criatura, no solamente al ser humano, sino a la naturaleza, va a ser predicado el evangelio. ¿Pero qué? ¿Y los animales también oyen? ¿Y la naturaleza también oye? Sí, también oye, porque eso es creación de Dios. Los vientos, el sol, la luna, las estrellas, todo eso fue creado por Dios y eso lo dio Dios al hombre, la potestad de tener poder sobre y dominio sobre todas las cosas que están aquí creadas por Dios. Así que, amados hermanos, amigos que me escuchas en esta hora, el evangelio es grande. La palabra de Dios es que la única que puede entonces ayudarte y entender y tener el propósito para que tú llegues a Él y seas entonces salvo, porque en el mundo estarás perdido. La Biblia dice que el que se hace enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y Dios no quiere que seas enemigo de Él, pero lamentablemente el diablo vino para engañar, vino para matar y vino para hurtar. Él vino para destruir y hacer entonces pedazo al ser humano, pero Dios te quiere entonces rescatar de esa condición. El diablo, él pervirtió todo.
dice que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero a ti te va a resplandecer en esta tarde allí en tu corazón. Así que prepare ese corazón que está allí, atento a la voz de Dios, y allí entonces hablará Él a lo profundo de tu alma. Así que, amados hermanos, le damos las bendiciones en nombre del Señor Jesucristo en esta tarde y queremos entonces continuar entonces con el tema de la semana pasada que estamos trayendo, y es un cambio de corazón, el cual lo hemos titulado, y quiero que abran conmigo entonces en las Escrituras para que leamos allí unos versículos y leamos desde el capítulo 32, hablando de Jacob. El capítulo 32, el versículo 1, leemos allí en el nombre del Señor Jesucristo para que veamos entonces unos punticos muy importantes acerca de este tema que estamos entonces predicando. Y dice así entonces, en el nombre del Señor Jesucristo. Lea conmigo entonces la Biblia allí, abra allí, capítulo 32 de Génesis, para que entonces leamos entonces los versículos allí y le demos continuidad al tema. Dice entonces allí, en el nombre del Señor Jesucristo, dice allí, y Jacob se fue su camino, y Jacob se fue su camino, y salieronle al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, el campo de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y mandóle diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y detenídome hasta ahora. Y tengo vacas y asnos y ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor por hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y también viene a recibirte y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y angustióse y partió el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 cuadrillas. Y dijo, si viniere Esaú a la una cuadrilla y la hiriere, la otra cuadrilla escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y tu parentela, y yo te haré bien. Menor son que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, que con mi bordón pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 cuadrillas. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga quizás y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y pondré tu simiente como la arena de la mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche. Tomó de los que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras, 20 machos de cabrío, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos paridas con sus hijos, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 burricos, y entrególos en mano de su siervo, cada manada por sí, y dijo a su siervo, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero, diciendo,
si Esaú, mi hermano, te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, presente es de tu siervo Jacob, que envió a mi señor Esaú. Y he aquí también él viene detrás de nosotros. Y mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquella manada, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Y pasó el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento, y levantóse aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervos y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Y tomándolo, pues, púsolo en el arroyo e hizo pasar lo que tenía. Y quedóse Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayase el alba. Y como vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame que ya raya el alba. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó diciendo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjole allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Allí entonces leemos hasta allí la escritura y les invitamos entonces a orar para poner entonces el servicio en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor Dios Todopoderoso, grande eres y misericordioso, Padre Santo. Gracias, Padre Eterno, por habernos traído nuevamente, Señor, a este lugar, a llevar tu palabra, Señor, a llevar el mensaje de la hora, el mensaje para ser salvo a aquellos que no te han oído o que aquellos no te conocen, Padre Eterno. Oh, Padre Eterno, apareja los corazones, Señor Jesús, que en esta hora están allí preparados, Padre Santo, que ya tú has determinado, Señor, que oirán, Señor, el mensaje y que responderán, Señor, a tu palabra, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, sabiendo que ya tú hiciste una escogencia, Señor, delante de la fundación del mundo, Padre Santo. Aquella siembra, Padre Santo, que fue sembrada en el principio, Padre Eterno, pero ha llegado la hora, Señor, de recoger, Señor, la cosecha. Y tú estás llamando entonces a tu simiente, Padre Santo, que respondan a tu voz. Oh, Señor Jesús, nosotros éramos también, Señor, hombres, Señor, comunes y corrientes, pecadores, Señor, en el mundo, Padre Eterno. Pero llegó el momento cuando oímos tu voz, Señor, y respondimos, Señor, a esa palabra. Padre Santo, que así sea, Señor, con cada una de las vidas, Señor, que están en esta hora, Señor, allí, Señor, oyendo este servicio, Señor, y que oirán, Padre mío. Oh, te rogamos, Señor, tu bendición sobre cada uno de ellos, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo pueda reposar, Señor, y abrir, Señor, esa revelación, Señor, en sus almas para que ellos puedan responder al llamado. Oh, Dios eterno, te damos gracias por ello, Señor, por tu misericordia, tus bondades, Padre Santo, para con el ser humano, que tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te rogamos, Señor, en esta hora, Señor, que pongas palabras, Señor, en nuestros labios para hablar con confianza, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, que es el que necesitamos, Señor Jesús, que abra, Señor, las Escrituras, Señor, y habla los corazones, Señor, que están allá afuera, Señor, esa audiencia invisible, Señor, para que ellos puedan, Señor, despertar, Señor, de las tinieblas a la luz. Oh, Padre eterno, te rogamos en esta hora, Señor,
poniendo todo este servicio en tus manos, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, gloria y alabanza a nuestro Dios entonces. Bueno, como hemos dicho, mi hermano y amigo que me escuchas en esta hora, el tema que hemos llevado a cabo entonces, un cambio de corazón. Ahora, ¿cómo podría hacerse eso? Humanamente, déjenme decirle que no se podría. No puede hacerse ese cambio humanamente, porque solamente ese es un propósito o el plan de Dios para restaurar al hombre, que él puede hacer ese cambio. La ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma, dice la Biblia. Así que es Dios en su amor, es Dios en lo sobrenatural que puede hacer ese cambio. El hombre puede tratar de cambiar, puede nacer un hogar cristiano, el hombre, la mujer, piadoso, vivir una vida santa, purificada allí, pero vemos que la condición en la cual ha nacido, porque ha nacido en pecado, ha nacido ha formado en maldad. Entonces, como tiene esa naturaleza pecaminosa en su ser, jamás entonces podrá hacer el cambio por sí solo, porque no se puede, porque no es la obra del hombre, sino es la obra de Dios que tiene que hacer ese cambio. Ir allí entonces, ¿a qué? A ese médico por excelencia, el cual es nuestro Señor Jesucristo, para hacer entonces ese cambio de corazón de piedra que está en el hombre, pecaminoso, malo, dañino, y hacerlo un corazón puro delante de Dios. Por eso causa, quizás el hombre puede hacer esos cambios, esas operaciones para un corazón y adaptar otro corazón, pero el mismo corazón que le coloca de otro ser humano es un corazón también pecaminoso, porque ha nacido en pecado, y por cuanto tiene esa naturaleza va a ser igualmente pecador. Pero cuando viene un cambio sobrenatural, que solamente Dios lo puede hacer, esa transformación que viene a hacer un cambiado completamente todo su ser, allí entonces es lo sobrenatural de Dios que viene al hombre. Allí entonces es donde vemos que hay algo sobrenatural que el ser humano carnal no entiende y no puede comprender, pero Dios entonces lo hace de esa manera. El hombre nació en pecado y el hombre va entonces en el mundo engañando y siendo engañado. ¿Por qué causa? Porque es lo que nació él, el pecado. Y la naturaleza va a seguir haciéndola si no hay una transformación, si no hay una conversión de ese corazón que lo haga el mismo Dios. Allí vemos que esa naturaleza que estuvo en el hombre, que está o que estás, mientras no haya cambio, puede nacer entonces en un hogar cristiano, piadoso, pero llegará el momento que si lo engañan por falsedades en el mundo, quizás los amigos, la familia, parientes, que engaña a aquella persona que es muy piadosa, que ha sido muy buena gente, pero sufre engaños, sufre decepciones que le hacen, entonces dice, ya no soy más tonto ya. Eso es lo que piensa la persona, ya no soy más tonto ya abrir los ojos, ya no quiero ser igual, yo ahora voy a ser malo ahora porque me han hecho mucho mal, yo hago bien y me hacen mal. Déjeme decirle que ese es por qué, por causa de la naturaleza que está en el ser humano. Pero el hombre que es de Dios, la mujer que es de Dios, él jamás pagará mal por mal, sino que pagará bien por mal. Si le hacen mal, bueno, haz bien, es lo que dice el Señor. Todo lo contrario, lo que el mundo dice. Por eso, amado hermano, amigo, que me escuchan en esta hora, solamente ese cambio, esa transformación de ese corazón malo a un corazón bueno, recto, delante de Dios, limpio, puro, es el cual que Dios quiere entonces hacer esa transformación en tu vida. Por eso el hombre sale entonces, nace en pecado, nació en pecado y va entonces engañando y siendo engañado. ¿Ves? ¿Qué es lo que vemos en el mundo? Continuamente eso, cuando no hay esa transformación. Y eso vemos que allí fue lo que le pasó a Esaú. Allí a Jacob, que era un hombre bueno, o sea, un buen hijo, un buen hermano. Pero ¿qué le sucedió a él?
entró la codicia en él. Quiso codiciar o codició la primogenitura de su hermano, porque sabemos que allá en la antigüedad el que nacía primero era el que tenía la bendición del padre, que era el heredero para seguir el linaje del padre y gobernar. Pero ahora a él, Jacob era el segundo y Esaú era el primero que tenía la primogenitura, la bendición, que iba a obtener la bendición del padre. Pero eso lo codiciaba Jacob. Él amaba esa bendición de Dios y buscaba la forma cómo obtenerla. Pero vemos que la palabra dice que de Dios es algo como contradictorio, porque dice que uno de los mandamientos de Dios es no codiciarás. ¿Ves? Pero ¿qué estaba codiciando Jacob? No estaba codiciando la mujer de su hermano, no estaba codiciando los bienes de su hermano, no estaba codiciando las bienes de este mundo, no, estaba codiciando la primogenitura, estaba codiciando la bendición de Dios. Por eso las cosas son un balance a través de la Escritura, podemos verla. ¿Por qué causa? Porque la codicia, si vemos que si codicia algo malo, usted está mal con Dios. Pero si codicia las cosas de Dios, entonces Dios ve ese sincero corazón que quiere y ama las cosas del Dios Todopoderoso. Por eso el salmista David dijo, ardientemente codicia mi alma los atrios de Jehová. ¿Ves? Entonces, ¿qué decía David? David amaba, quería siempre estar en la presencia de Dios, de obtener los beneficios de ese Dios Todopoderoso, el gran Jehová de los ejércitos. Y así estaba entonces Jacob, queriendo obtener esa bendición. Pero mire cómo la condición, cómo la consiguió, porque la obtuvo. Pero ¿a qué precio la consiguió? ¿Y cómo la consiguió? La consiguió a través de trampas, engaños. ¿Por qué hizo? Engañó a su hermano. Se aprovechó, vamos a decirlo así, de su nobleza, porque hizo que le venía cansado Esaú. Y allí entonces en ese cansancio, en ese desespero por hambriento, le preparó un potaje de lentejas y allí se lo ofreció y bueno, me das la primogenitura y te doy un plato. O sea, allí con engaño, con ese aprovechándose de lo que podía sacarle provecho allí para quitarle la primogenitura, lo obtuvo y aún a su padre lo engañó porque a su padre él se puso pelo de cabra en los brazos porque él era lampiño y Esaú, su hermano, era velloso. Y su padre al tocarlo, pues su padre había perdido la vista, no veía. Y al llegar a llamarlo para darle la primogenitura y la bendición, el padre empezó a tocarlo y a ver si era su hijo el mayor, Esaú. Pero él ya estaba disfrazado ya. ¿Para qué? Para engañar y obtener así la primogenitura que le pertenecía a Esaú. Allí fue entonces, consiguió ¿con qué? Con engaño, obtuvo esa primogenitura. Pero vemos que es la naturaleza que está en el hombre, así como lo consiguió a Esaú o Jacob. Y allí vemos que, ¿qué pasó entonces cuando consiguió eso? Tuvo que huir de su casa, tuvo que irse a otra tierra. Y era todo estaba en el propósito y los planes de Dios, porque tenía que acontecer así, porque ya Dios tenía todo trazado, porque Él le había dicho que a Jacob amé y Esaú aborrecí. Así que Dios en su grande amor conoce el principio al fin, sabe para qué usted nació aquí, sabe con cuál era su sentimiento, cuál era sus deseos de obtener qué o aquello, si iba a codiciar las cosas del mundo o iba a codiciar las cosas de Dios. Dios ya lo sabía todo. Sabía que Jacob iba a amar a Dios y Esaú entonces iba a aborrecer a Dios o las cosas de Dios. Porque dijo de una vez, a Jacob amé y Esaú aborrecí. ¿Ves? Para que el propósito de Dios fuese cumplido. ¿Sí? Entonces, antes que nacieran, ya Dios lo sabía todo ya. Así que vemos que cuando Jacob le quita entonces la primogenitura, huye hacia otra tierra. Y allí entonces pasan los años y allí, como dice la
la Biblia que el hombre va engañando y va engañando y de allí le engañándose lo engañan a él también y siendo engañado. Allí engañó aún a su tío Labán, que le trampeó con las ovejas y todas estas cosas para hacerse rico porque tuvo mucha riqueza, porque tuvo mucho ganado y muchos bienes. Pero vemos allí que decidió retornar a su casa y allí Dios le dio una promesa que iba a volver otra vez y le iba a hacer su simiente como la arena de la mar. Pero vemos que sintió cuando iba y ya allá a buscar a su hermano, a ganarse el favor de su hermano, cómo hacía para así quitarle la ira, la rabia a su hermana por lo que le había hecho, aunque habían pasado años, pero la ira de su hermano estaba allí con él, porque estaba buscándole para matarlo, Esaú, a Jacob. Y allí entonces, en su retorno, con su familia, ya 11 hijos y las esposas y las concubinas que él llevaba allí, tuvo que entonces que dividir dos grupos, porque dijo que si Jacob, si Esaú llegaba a matar a alguno y atacar a uno de ellos, no los mataba a todos, sino que mataba a la mitad, lo que pensó él, por si acaso, dijo él. ¿Y qué hizo? Voy a mandarle entonces presente, voy a mandarle regalo, voy a darle premios allí para ver si esa ira se aplaca, se baja y no me hace nada o salvo a mi familia. Es lo que pensaba Esaú. Y fíjese lo que le mandó, de los bienes que le mandó. ¿Cómo no tendría bienes Jacob? Mire lo que le envió aquí en el versículo 14. Dice, le mandó 200 cabras y 20 machos de cabrío, macho y hembra. Primero, 200 ovejas y 20 carneros. 2, 30 camellos paridas con sus hijos. 3, 40 vacas y 10 novillos. 4, y 20 asnas y 10 burricos. O sea, 5 especies diferentes, cada uno de ellos de animales le envió. ¿Para que así apaciguar la ira de su hermano Esaú? Pero vemos allí que tenía muchos bienes y allí le mandó a los siervos, le mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrase y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirá, presente es de tu siervo Jacob, que envió a mi señor Esaú. Y he aquí también, él viene tras nosotros. O sea, le dijo, bueno, hagan espacio entre manada y manada. O sea, por si acaso uno las atacaba a uno, los matara a todos, sino que dejara parte para estar bien pendientes si no fuera a atacar a la primera. Si atacaba a la primera, los demás iban a huir. Le dijo entonces que fueran manada y dejaran espacio, manada por manada. Y mandó también al segundo y al tercero y así sucesivamente hasta el quinto. Iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú, cuando le hallaréis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás él le seré acepto. ¿Ves? Allí estaba entonces Jacob diciendo, quizás con este presente que le envíe, con estos dones que le estoy enviando, voy a hacerle acepto y le veré su cara y no me dará nada y salvará a mi familia, no los matará, porque el temor de Jacob era que venía su hermano Esaú con 400 hombres, o sea, le dijo, no, este hombre me viene a matar, yo me vine a acabar con mi familia, pero allí dijo, no, voy a mandarle presentes, voy a mandarle estos dones para así entonces aplacar su ira, bajar la ira para que allí entonces me perdone y allí entonces pueda salvar mi familia. Ahora vemos que la ira del hermano Esaú era contra él y lo buscaba solamente para matarlo.
Pero mire lo que Jacob hizo para tratar de apaciguar entonces la ira en él, para enviarle entonces aquellos presentes, aquellos regalos. Ahora vemos que allí, como dice el 14 o el 15, y durmió allí quedando que aquella noche y tomó de lo que le envió, le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Y le mandó las 200 cabras allí, 200 ovejas y lo que leímos allí. Pero vemos que esos presentes que les envió a cada uno a su hermano era para que así le aplacara la ira. Déjeme decirle, amado hermano, que la ira de Dios contra el ser humano por causa de la desobediencia, por causa de verse apartado de él, usted no la puede aplacar con dinero de este mundo, oro de este mundo, o piedras preciosas, o lo que usted tenga bienes de este mundo, darle al Señor, para así entonces ganar el favor de Dios. Déjeme decirle que no, como lo hace la Iglesia Católica. La iglesia Católica, que ellos cobran por un bautismo, ellos cobran por un matrimonio, ellos cobran por sacar a los muertos del purgatorio, dicen ellos, cuando eso no existe tampoco, eso es purgatorio. Ellos cobran por cada una de las cosas que hacen, por misa y todas estas cosas. O sea, que todo es en base al dinero. Cuando Dios, la salvación es gratuita. El Señor dice, venid y comprad sin precio y sin dinero, vino y leche. Así que la salvación es gratuita. Usted no puede comprar a Dios con dinero. No puede comprar a Dios o conseguir el favor con piedras preciosas o premios o obsequios que le dé a Dios. No, déjeme decirle. Eso no quiere decir tampoco que usted no va a diezmar, que usted no va a ofrendar para Dios, porque eso es un mandato divino de Dios. Dios dice que, como dice Malaquías 3 allí, robará el hombre a Dios. Y el Señor dijo, vosotros me habéis robado. ¿Con qué? Con las ofrendas. Y allí entonces vemos que Dios le dice al hombre que no es lo que el hombre quiere hacerlo, sino que lo que Dios ya ha determinado. Usted va a darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es César. Si Dios determina que tiene que ofrendar y que tiene que diezmar, sí, hay que hacerlo, pero no busque la salvación que va a comprarla con dinero, no, porque es solamente gracia infinita de Dios. Nosotros no hicimos nada para ser salvos. Él lo hizo todo allí en la cruz del Calvario. Por eso, amados hermanos, usted no puede entonces conseguir las cosas o la salvación por dinero o por X cosa obra que usted haga aquí sobre la tierra. ¿Le gusta hacer buenas obras? Sí, hágala, pero no confíe en eso que por eso va a ganarse el cielo. No, porque no es por obra para que nadie se gloríe del Señor, sino por gracia, por misericordia de nuestro Padre Celestial. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, el hombre, para apaciguar la ira de Dios, no entonces trata de hacer cualquier cosa, pero déjeme decirle que no se puede hacer por ningún otro medio, sino por el camino que ya Él ha trazado. Y es a través de la reverencia, del respeto, de la obediencia, de la humillación, para así conseguir el perdón de Dios y así conseguir el don divino de Dios para nuestras vidas. Pero es reverentemente. El Salmo 101 dice, entra por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Pues reconociendo que Él es Dios, que no nos hicimos nosotros mismos, sino que Él nos hizo, amado hermano. Así que Dios, entonces, su gran misericordia, el que se humilla será exaltado, dice la Biblia. Así que cuando usted reconoce la presencia de Dios, cuando usted se humilla delante de Dios, a Dios entonces le dice, ahora te voy a exaltar, ahora te voy a dar lo que tú me estás pidiendo, porque estás llegándote a mí reverentemente, con respeto y con reconocimiento y con obediencia, que es lo que Dios desea, para que así pueda entonces ese corazón ser cambiado, ese corazón pueda ser
transformado, que es lo que Dios quiere hacer entonces en tu vida, amado hermano. Porque éramos entonces, ¿qué? Nosotros éramos enemigos de Dios por esa causa. Éramos enemigos. La Biblia dice que ahí en Romanos capítulo 5, 10, dice que nosotros siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. ¿Ves? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y siendo reconciliados, más seremos salvos. Entonces, ¿por qué es gracia entonces infinita que Dios entonces envió a su Hijo unigénito para que fuésemos salvos? Él morir por nosotros en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y así entonces poder entonces ¿qué hacer? Ese cambio, esa transformación que solamente Él lo puede hacer. Así que el Señor permite que venga entonces así a la vida del ser humano aflicciones, problemas, enfermedades sobre el hombre. Y así entonces Él puede entonces ¿qué? Preparar a aquel hombre o aquella mujer a través de lo que le vienen encima o las enfermedades, las aflicciones, para luego tener entonces un encuentro personal con ese hombre o aquella mujer. Encontrarse con él cara a cara para que así entonces pueda entonces responder y él tener misericordia de esa vida. Es lo que dice Job 33, allí versículo 14, que Dios le habla al hombre de una o dos maneras, por visiones o sueños nocturnos. Cuando el hombre cae sobre su lecho y se duerme allí Dios se le revela al oído para mostrarle que allí su mal camino, o mostrarle las malas obras y que se salga de lo que está haciendo y vuelvan a Dios. Vamos allí a Job para que veamos allí a lo que Job dice allí. Job 33. Fíjese lo que dice allí Job. Porque es lo que Dios permite que venga al ser humano para él poder entonces tener un encuentro personal con él. Y ese hombre, esa mujer reconozca que necesita de la presencia de Dios. Necesita ese cambio en su vida. Ese cambio, esa transformación de su corazón malo, perverso, para que siga entonces a ser rescatado. Dice allí Job 33, en el versículo 14, dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. ¿Ves? Porque el hombre nació en pecado y el hombre es carnal. Y para que pueda entender, tiene que ser Dios revelándosele a él directamente. ¿Y cómo lo hace? Dios lo hace de muchas maneras. Pero aquí dice de una o dos maneras, hablando que la visión que Dios puede dar sobrenatural o puede venir entonces en sueño para hablarle allí en el espíritu, porque el hombre con los espíritus, con los sentidos naturales, en el sentido del espíritu de los miembros naturales, que olfato, vista, oído, gusto, tacto, allí nos movemos en este mundo natural, pero como el hombre está inquieto, trabajando, afanado en las cosas, Dios no le puede hablar. Dios tiene que darle entonces ¿qué? Una visión o darle un sueño y así poderle hablar entonces allí en su espíritu. Entonces dice, sin embargo, él en una o en dos maneras habla a Dios, mas el hombre no entiende. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho de su cama, entonces revela al oído de los hombres y le enseña su consejo, o sea, va a aconsejarlo allí, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. El hombre soberbio no tiene parte con Dios porque es soberbio y Dios es manso y humilde. Él no quiere ninguna soberbia que haya en el hombre. Y por eso que Dios quiere entonces que librarte de esa soberbia, librarte de la rabia, librarte de ese corazón malo, dañino que puede hacer
perturbar la paz y dañar a otros. No solamente dañas tú, sino dañas a otras personas también. Y vemos cuál es la causa de tanto en el mundo, tanto infarto. Vemos la causa que es tanto ACV que le da al hombre que está sufriendo. ¿Por qué causa? Las rabias que agarran al hombre. De cualquier cosa se ponen rabiosos y se enfurecen, y allí entonces viene ese ataque al corazón. Y se murió, se infartó. ¿Por qué causa? Bravo. ¿Y usted cree que una persona que muere infartado así por una rabia que agarra el repentino vaya a la presencia de Dios? Debe decirle que no, porque no tiene nada que ver esa persona que se ha enrabiado, que se ha enfurecido, que tiene el corazón allí malo, dañado por esa raíz de amargura que le llegó allí repentino. No, se fue para el cielo con Dios. No, debe decirle que no. No puede ir, porque Dios quiere entonces quitarle eso, desarraigar del corazón del hombre esas cosas. Entonces revela al oído de los hombres y le enseña su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma de corrupción y su vida que pase a cuchillo. ¿Ve? Que muera. También sobre su cama es castigado. Mire lo que Dios tiene que hacer al ser humano para poder mostrárselo y poder cambiar ese corazón malo. Llega una enfermedad, llega una aflicción en su vida, y allí entonces lo postra en una cama, y allí entonces tiene que Dios entonces hablarle allí a su corazón. Dice, allí sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece sin verse y sus huesos que antes no se veían aparecen. ¿Ve? Un hombre que sea muy gordo, una mujer muy gorda, pero a través de la enfermedad se lo fue comiendo la cama allí, comiendo y comiendo, hasta que queda en los puros huesos ya, flaco, y allí entonces no se le ven los huesos, pero a través de la aflicción de la enfermedad fue entonces quedando allí flaco, que los huesos aparecen. Y su alma se acerca entonces al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Allí entonces está cerca de la muerte. Pero fíjese lo que viene aquí ahora, el consejo de Dios. Dice el versículo 23, si tuviera cerca de él algún elocuente anunciador, muy escogido, que anuncien al hombre su deber, que le digan que Dios tuvo de él, que tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces enternecerá su carne más que de un niño. Volverá a los días de su mocedad. Orará a Dios y le amará, y verá su faz con júbilo, y él restituirá al hombre su justicia. Y mirará sobre los hombres, y el que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma, que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que Dios hace entonces. ¿Para qué? Para poder entonces llevar a aquel hombre entonces a la luz, para poder entonces traerlo a sujeción, para poder traerlo al reconocimiento que solamente Dios es el que puede hacer las cosas, puede hacer el cambio y la transformación en un corazón malo. ¿Por qué? Tuvo entonces que permitir esa aflicción a aquel ser para poder entonces hablarle allí a su cama, allí en su lecho de enfermedad, y así poder transformar ese corazón. Ya Dios, que dice la Biblia ahí que, oiga, si hubieran alguien elocuente, o sea, un predicador, un anunciador, y a esa manera es que Dios está trabajando, amado hermano. Dios trabaja con el hombre
y le lleva entonces que un mensaje. No sé qué está usted allí, donde está en su casa, si está en un hospital, en una clínica, en algún lugar, pero si usted está enfermo, amado hermano, sepa y entienda que es Dios que te está hablando allí a tu corazón. Dios anunciándote que Dios tuvo misericordia de ti. Si te permitió estar allí en esa aflicción, en esa cama, en ese lecho de enfermedad, es para que tú reconozcas que hay un Dios todopoderoso que te puede sanar, que te puede levantar de esa aflicción y te puede rescatar del hoyo tu vida y te puede dar vida y vida en abundancia. Es para que tú reconozcas entonces a través de las predicaciones, a través del Evangelio eterno de Jesucristo, que solamente Dios es el que tiene el poder, la gloria y lo de Él es la alabanza. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso no tomes en poco cuando venga un anunciador, un mensajero de parte de Dios, decirte, Dios te ama, Dios quiere salvarte, Dios quiere rescatarte de la condición en la cual te encuentras. No eches de menos a un predicador, no eches de menos un anunciador que te llegue a dar una palabra para ti en el día que estás allí en aflicción. Así que si estás hoy y estás oyendo este mensaje, esta predicación, tómala para ti, atesora en tu corazón, toma la palabra de Dios que es la que te va a salvar, que es la que te va a sacar de ese lugar en el cual te encuentras. Tómala entonces y atesóralo, porque es para ti. Así que veamos allí entonces lo que Dios entonces hace con el ser humano. Dice el versículo 29, he aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesús, para que pases ¿qué? De muerte a vida, cambiándote, transformándote ese corazón de la luz de las tinieblas para pasarte a la luz admirable de Dios. Un corazón nuevo es lo que Dios entonces quiere darte para que así entonces puedas servirle, porque con el corazón de piedra Dios no puede hacer nada por ti. Pero si Dios te quita ese corazón de piedra y si tú lo permites, porque Dios está llamando, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, pasaré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero eres tú el que vas a abrir esa puerta. Eres tú el que vas a darle la oportunidad, el paso, la libertad para que el Espíritu Santo pueda venir a tu corazón y hacer esa nueva creación, esa nueva criatura, ese corazón nuevo para que usted pueda entonces servirle al Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos que la Biblia entonces dice que del mal tesoro del corazón salen malas cosas. Así es, mi hermano. Del mal tesoro del corazón salen malas cosas. ¿Por qué causa? La Biblia dice que del corazón salen las malas palabras, salen los homicidios, salen los robos, salen los adulterios, salen las fornicaciones. O sea, de ahí sale del mal corazón, salen todas esas cosas. Pero un corazón ¿qué? Malo, ¿por qué? Porque nació en pecado. Y por cuanto nació en pecado, está entonces esa naturaleza pecaminosa en el ser humano. El apóstol Pablo pudo expresar allí en Romanos 7 que él dijo, yo tengo dos leyes en mis miembros. Una la ley del pecado y otra la ley del espíritu de vida. Pero dijo él que él quería hacer lo bueno, pero no podía, porque la ley del pecado lo llevaba cautivo a hacer el mal, lo contrario a Dios, porque eso es la ley del pecado, lleva a contradecir lo que es la ley de Dios. Pero él dijo, miserable hombre de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Ve usted entonces lo que es la naturaleza del hombre natural, pecaminosa, mala, dañina, y en lo que es la naturaleza sobrenatural que Dios quiere colocar en tu corazón y cambiarte para una nueva vida. Que tenga usted un nuevo corazón y pueda entonces servirle con ánimo, con deseo a ese Dios todopoderoso, el cual es el que
no sostiene. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero entonces vemos que del mal tesoro salen malas cosas, pero del buen tesoro de tu corazón salen buenas cosas. Entonces ya al tener un corazón transformado, un corazón cambiado, ¿qué va a salir? Cosas buenas, alabanza, gloria, aleluya a ese Dios todopoderoso. Usted tendrá entonces que palabras sazonadas, entonces porque Él te ha saciado de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, dice la Biblia. Entonces, usted va a salir entonces que palabras bonitas, palabras que llamen la atención, que den gracia al oyente al oírlo, y la gente le va a provocar entonces, dame más de esa palabra, quiero oír más, esa palabra sazonada. Sabe que la sal tiene algo muy peculiar, que usted hace los alimentos, y si usted no le echa sal, una comida insípida, eso no provoca, eso no provoca comérsela, porque no tiene la sal, que es lo que da el sazón. Pero cuando usted le pone la sal a la comida, a los alimentos, y la come, eso provoca porque tiene un sazón diferente. Así mismo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es sazonada con sal, para que aquel que la oiga le desee, dame más de esa agua, dame más de esa palabra, porque una palabra que da gusto oírla. Pero cuando hay palabras perturbadoras, palabras malas, palabras chismes y todas estas cosas, contienda, pleito, ira en una persona, que eso no provoca hablar con aquella persona, porque no edifica en nada. Pero cuando hay un corazón cambiado, un corazón que salen palabras bonitas, palabras buenas, palabras edificadoras, entonces allí está entonces un corazón bueno. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y eso es lo que Dios entonces quiere hacer con su vida. Eso es lo que Dios quiere entonces, que usted reaccione y despierte a la realidad. Levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora mire el misterio de Dios. Ese gran misterio que Dios que solamente lo puede hacer para poder transformar al hombre. El plan divino de Dios para restaurar y cambiar al hombre, cambiar ese modo de vivir, esa forma pasada que el hombre tenía de dejar esas malas actuaciones que tenía y llegar entonces que al hombre creado conforme a la voluntad de Dios. Viene entonces a ese Dios todopoderoso venir en forma de hombre, así como vino a Jacob. ¿Qué le llegó a Jacob allí? Le vino un ser humano, un hombre común y corriente, porque Jacob estaba en una gran necesidad. Jacob tenía un modo que aquí voy a morir yo y voy a morir mi familia. Mi hermano me va a matar porque yo le robé, lo engañé. Y entonces va a pagar con muerte, porque es lo que pensaba Jacob. Pero ¿qué hizo Jacob con esa gran necesidad? Allí tuvo que entrar en desesperación. Tuvo que entrar entonces en aquella desesperación para poder entonces conseguir el favor para con Dios. Y tener entonces que responder entonces allí a lo que Dios le iba a decir. Vemos que Dios llama la atención por cualquier causa que puedan obtener. Y allí el versículo 21 dice que, el capítulo 32, dice, y pasó el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y levantóse aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Tomándolos pues y pasólos el arroyo, e hizo pasar lo que tenía. Allí entonces, ¿qué pasó entonces en aquella noche? Pasó el campamento, y aquel campamento lo llamó Manaín. Lo llamó cuando pasó
Mahanaim lo llamó, que significa campo de Dios. A Mahanaim. Y entonces, ¿qué hizo aquella noche? Se quedó solo Jacob y luchó con un varón hasta que rayase el alba. Fíjese el misterio de Dios aquí. ¿Con qué luchó Jacob? La Biblia claramente dice que con un varón. O sea, Dios en su potestad, en sus misterios, se hizo un cuerpo como un ser humano normal, común y corriente, y se le presentó allí un personaje a Jacob aquella noche. Jacob se quedó solo allí a buscar el rostro del Señor, porque el desespero era tremendo, era algo terrible lo que estaba pasando allí, porque la cuestión era de vida o muerte, y el único que lo podía librar de su hermano era el mismo Dios, que le había dado la promesa que él iba a hacer con él. Pero quería quedarse entonces allí orando aquella noche para buscar el rostro del Señor, y allí se le presentó un personaje, el cual era un ser humano, un varón, y dice que luchó con él toda la noche allí, que se le sujetó, lo agarró, y no lo quería soltar hasta que le bendijera. ¿Por qué causa él sujetó a aquel hombre que es desconocido? No, él sabía ya y conocía la voz de Dios, porque él había hablado otras veces ya, y conoció cuando le habló quizás, y supo que aquel ser era un ángel, Dios mismo en aquel hombre, metido allí en un cuerpo, el Todopoderoso, y por eso él se sujetó y le dijo, no, si tú no me bendices, no te suelto. ¿Por qué causa? Porque dice que quedóse Jacob solo y luchó con un varón hasta rayar el alba. Y como vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y descoyuntósele el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Fíjese lo que es la naturaleza del ser humano, el desespero. Se agarró de aquel ángel tan fuerte que no lo quería soltar. Y el ángel hacía, porque acuérdense que era un hombre, era Dios, pero estaba dentro de un ser humano, de un hombre, hecho allí de carne y hueso. Pero allí entonces sujetándolo y luchando con él para que lo bendijera. Si no me bendices, no te suelto, decía Jacob, bendíceme. Y no lo quería soltar. Y el ángel dijo, no, sueltan porque ya el alba raya ya. Pero allí tenía entonces que obtener esa bendición, porque era el cambio que tenía que venir en él. Pero allí vemos que él dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob. Y él dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob se le preguntó diciendo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjole allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara y fue librado mi alma. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Allí hubo entonces ¿qué? Una transformación. Allí Jacob no pudo ser el mismo Jacob de siempre, engañador, tramposo. No, ya había un nuevo cambio en él porque había visto a Dios cara a cara. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que quiere, amado hermano, para ti, amigo que me escuchas en esta hora, que te quedes a sola con ese Dios todopoderoso, que te consiga que te consigas cara a cara con Él y te llegue allí en lo íntimo, en lo secreto con ese Dios todopoderoso y tenga una experiencia con Él para que pueda haber entonces un cambio de corazón, una transformación y buenas llegar entonces una nueva criatura en ti, un nuevo nacimiento. Es lo que Dios entonces ofrece para el ser humano. Cambio de vida, porque pasar de muerte a vida, un pecador a un santo, y eso solamente lo puede hacer la naturaleza divina de Dios, lo sobrenatural que venga para ti, si tan solo puedes poner entonces a cuentas con Él. Por eso Él dice en su palabra, allí Isaías 55, 6, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle mientras está cercano, y déjele impío su camino
y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, que Él será amplio en perdonar y te dará entonces ¿qué? Un corazón nuevo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que hemos llegado al final, será bendiciones para tu vida y que sea usted entonces tomando estas palabras y atesorándolo en su corazón para que así Dios pueda entonces obrar en ti. La única forma, porque tienes libre albedrío para escoger si abres la puerta de tu corazón o se la cierra, porque recuerda, Él está tocando para que Él pueda entonces entrar a ti si tan solo abres esa puerta de tu corazón. Así que Dios me le bendiga. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre eterno, por tus bendiciones, Señor Jesús, por la gracia y la bondad para con nosotros, Señor Jesús, y de traernos, Señor, con tu cuidado, Señor, a este lugar, a exponer tu palabra, Señor Jesús. Sabemos que no son palabras nuestras, sino tus palabras, Señor Jesús, que son las que van a hacer, Señor, el efecto en el corazón, Señor, que la oirán, Padre mío. Oh, te rogamos tu bendición para cada uno de ellos, las que están oyéndole o los que la oirán, Padre eterno, que sea esa transformación, Señor, divina, Señor, sobrenatural a sus vidas, Padre eterno, para que ellos puedan entender y reconocerte como tu único y suficiente Salvador en sus vidas. Oh Dios de la gloria, bendice también igualmente, Señor, a cada uno de mis hermanos en diferentes lugares de este mundo, Señor Jesús. Bendice, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor Jesús. Bendice a los ministros, Padre eterno, que se han parado por esta palabra, Señor Jesús, que sean usted ayudándola, Señor, continuamente, Señor, en su caminar, Padre eterno. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, cualquier necesidad, Señor, enfermedad, cualquier provisión, necesidad que tengan, Señor, en su vida, Señor Jesús, sea, Señor, hecho en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, para gloria y honra lo pedimos. Amén y amén. Ven, Dios me les bendiga y le damos entonces para que mañana, Dios mediante, tenga aquí nuevamente otros mis hermanos llevando su palabra. Dios me les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.